Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de comenzar esta pequeña enseñanza que quiero compartirles en el día de hoy, quiero agradecer públicamente a todas aquellas personas que apoyan nuestro ministerio con sus donativos, ofrendas y diezmos. Desde acá enviamos nuestro agradecimiento. Dios no es deudor de nadie y todo lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Que Dios bendiga sus vidas conforme a sus corazones. Muchísimas gracias. Bueno, hoy quiero compartirles una enseñanza. Siempre intento hacer lo mismo, enseñanzas cortas, dinámicas, con el objetivo de que ustedes puedan llevarla a la práctica, a la vida cotidiana, porque nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logró la victoria Él? Él logró la victoria porque Él aplicó la palabra de Dios en cada momento de sus vidas. No es que lo aplicaba de vez en cuando, no, en cada momento de sus vidas, en los buenos momentos y en los malos momentos, Él aplicaba lo que había aprendido de la palabra de Dios. Así que quiero comenzar esta enseñanza con esta frase que dice así: la Biblia es la palabra y la voluntad revelada de Dios. Y esto es importante destacar, tanto si lo crees o no lo crees, sigue siendo la palabra de Dios. Y este es el secreto más grande en el mundo hoy. Yo sé que para ustedes que son creyentes, que son renacidos del Espíritu de Dios, esto que estoy compartiendo quizás pueda sorprenderlo, porque ya lo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Para muchas personas, inclusive para algunos creyentes, entre comillas, que dudan de la palabra de Dios, no lo saben. No lo saben. ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué para ellos es un secreto? No es un secreto porque Dios lo haya decidido así, sino porque los hombres y las mujeres no han creído y han aceptado la mentira del diablo. Porque muchas personas, a ustedes les tiene que haber ocurrido, que dicen, ese es un libro más, la Biblia es un libro más escrito por los hombres. Nosotros sabemos, los que hemos estudiado la palabra de Dios y hemos creído en la palabra de Dios, que el único autor de la Biblia es Dios. Hay muchos escritores, pero el único autor es Dios. Ahora, cuando yo digo de que las personas no han creído en la verdad de Dios y han creído en la mentira del diablo, ¿por qué? Porque el gran secreto del diablo es hacerle dudar a ustedes sobre la integridad, precisión y exactitud de la palabra de Dios. Y este es un truco que el diablo viene haciendo desde el inicio. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén, el diablo ya tenía la maquinación para hacerlos caer en el pecado, hacerlos dudar y que en definitiva no crean la palabra de Dios. Ese es el gran secreto y quiero compartirles algo que quizás a ustedes les sorprenda. El diablo sigue actuando con la misma fórmula que aplicó para engañar a Eva. Yo sé que esto lo puede sorprender, pero miren, quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos qué usó el diablo para hacer dudar a Eva acerca de la precisión y exactitud de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen al libro de Génesis, en el capítulo 3, y comenzando desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mi pregunta es, ¿sabía Satanás lo que había dicho Dios? Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Ahora, por medio de esta pregunta, quizás sutil, aparentemente ingenua, ¿qué es lo que está haciendo? Está logrando que la persona, en este caso Eva, o cualquiera de ustedes, y yo mismo, empecemos a cuestionarnos y a considerar ese pensamiento que viene a nuestra mente o ese comentario que viene a nuestra mente.
a través de la televisión, a través de un video, a través de un comentario de un compañero de trabajo, no importa. Pero siempre, en definitiva, lo que se busca es dudar y cuestionar la exactitud e integridad de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no tiene exactitud, precisión e integridad, no tenemos nada. No tenemos nada, simplemente ¿qué vamos a tener? Un cúmulo de palabras sin sentido. Quisiera que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, para que veamos lo que realmente Dios había dicho a Adán y a Eva. Dice así la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. La traducción literal sería: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día, no dice cualquier día, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta? Entonces, viene el adversario, viene Satanás y le dice a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás sabía perfectamente lo que había dicho Dios. Ahora, ante esa pregunta, viene el juego del ser humano a considerar. ¿Cuántas veces nos ha pasado o que hemos escuchado? Yo hace poco vino a visitarnos mi hermana, que hace un par de años que yo no la veía, y en un determinado momento de la reunión familiar, yo escucho que mi hermana le dice a mi otra hermana, yo tengo 4 hermanas, no, dice, si vos no superás este obstáculo, en la próxima vida, momentito, ¿qué próxima vida? La reencarnación, le digo a mi hermana, es contraria a la doctrina de Cristo. Cristo habla de resurrección, no habla de reencarnación. Yo me encuentro a diario con cristianos que creen en Dios, que creen en Jesucristo y creen en la reencarnación. Chicos, por favor, pónganse las pilas. La reencarnación es una doctrina contraria a la verdad de Dios. No existe la reencarnación. Existe en el futuro la resurrección. Eso sí existe y va a existir a su momento. Pero volvamos a la historia. Versículo 2 de capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahí empieza el jueguito. Viene un amigo, un comentario, y vos entras en el juego ese. Del fruto de los árboles, dice la mujer, del huerto podemos comer. Eso no había dicho Dios. Dios había dicho: ciertamente comerás. Ya empezamos a cambiar el verdadero sentido de la palabra de Dios. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está al medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Con qué nos encontramos? Que esta persona ya cambió, agregó y pasó de ser algo ciertísimamente real y verdadero, ciertamente morirás, a para que quizás no muráis. Versículo 4, y acá se muestra la verdadera cara de la mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se dan cuenta? Es un proceso sutil, ingenuo, hasta pareciera ingenuo, de que te hagan considerar que quizás, tal vez, las cosas que dice la Biblia no sean tan reales. No importa si Jesucristo murió un viernes y resucitó un domingo, o si murió un miércoles y resucitó un sábado. No tiene mayor importancia. Para mí y para Dios tiene muchísima importancia. Porque esa pequeña diferencia es la diferencia entre la verdad y la mentira. Dios le había dicho al hombre: moriréis. El día que de él comieres, moriréis. Y la serpiente viene con toda su caradurez y su desfachatez y le dice a la mujer: no moriréis. Alguien está mintiendo. Alguien no está diciendo la verdad. Y encima después, en el versículo 5, Satanás agrega esto y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Chicos, analicen cada cosa de la palabra de Dios, mantengan la integridad, sean fieles a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que los va a salvar, la que los va a fortalecer. Y cuando hablo de la palabra de Dios, me refiero a la palabra de Dios correctamente dividida, respetando su integridad, su exactitud y su precisión inherente. No importa el rótulo que le pongas al envase, lo que está dentro del envase no cambia. Yo acá tengo un envase que ustedes lo están viendo. ¿Y qué envase? Habla de pinches picantes. Hay muchas personas que les encanta comer comida con picante. No está mal, por supuesto. Es una cuestión de gusto. Ahora, hay otras personas que no lo pueden ni tocar. Porque es más, hasta hay personas alérgicas a ciertos picantes que producen reacciones alérgicas muy fuertes. Ahora, ¿qué pasa si yo a este frasco de picante le saco esta etiqueta y le pongo la etiqueta de que es una mermelada? ¿Cambió? ¿Lo que está dentro del envase cambió? ¿Es mermelada o sigue siendo picante? Bueno, esto es lo que yo quiero que abran los ojos. Abran los ojos, porque el adversario siempre va a venir con engaños sutiles. Ustedes siempre tengan presente que la palabra de Dios no se puede contradecir, que la palabra de Dios es verdad, que la Biblia es la palabra y la voluntad revelada de Dios. No permitan que nadie les diga lo contrario. Por más que le cambien la etiqueta, sigue siendo pinche picante. Está claro, ¿no? El ejemplo, ¿no? La palabra de Dios quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir. Y Dios tiene un propósito para todo lo que dice. La forma que lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice. Esta es una enseñanza de llamarlos a la reflexión, a que sean sabios. Acompáñenme por favor al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Yo no me atrevería a dudar de la palabra de Dios. Fíjense, Salmos, capítulo 53, en el versículo 1, la parte A nada más, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando venga una persona y les diga a ustedes que no pueden creer en ese libro que fue escrito hace 5.000 años, que no tiene sustento, que no tiene confirmación, que son todas mentiras, ustedes sin herirlo a él, pero en su corazón dice, me doy cuenta que este tipo es necio, porque ya Dios lo calificó. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Acompáñenme por favor a Salmos 94, a partir del versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, insensatos sería la traducción, ¿no? ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Yo he sido un necio en mi vida, en un determinado momento de mi vida, cuando era muy jovencito y tuve un accidente y lo negué a Dios. Después algún día voy a compartir mi conversión. Y en ese momento yo era necio, hasta que por medio de la palabra de Dios, las vendas de la ceguera espiritual que tenía se cayeron y comprendí la existencia de Dios. Hay personas que hasta el día de hoy creen que todo esto nació de un Big Bang, que todo este universo como está creado ocurrió porque ocurrió, no porque hay una mente inteligente atrás o una energía inteligente que ordenó todas las cosas para que funcionen como funcionan. Y fíjense la tremenda cachetada que fue para mí este registro bíblico. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá.
Esa fue una tremenda cachetada que yo recibí de parte de Dios y le doy gracias a Dios porque me hizo reaccionar. Si uno estudia, pero así básicamente, la conformación del oído, la forma en que está diseñado, la forma en que yo hoy puedo hablar y ustedes me están escuchando, por medio de un equipo, por medio de un celular, una notebook, una tablet, como todas esas combinaciones de ondas y de frecuencias se transforman en mi computadora y ustedes las reciben decodificada y escuchan y entienden lo que yo estoy hablando. El que hizo el oído no oirá. La perfección del ojo para poder ver. El que hizo y el que formó el ojo no verá. Qué llamado de atención para cada uno de nosotros, para que no seamos defensores, pero sí testigos de la palabra de Dios. No hace falta discutir con nadie, simplemente saber en nuestro interior que esa persona que tenemos al frente y que está negando la palabra de Dios y que está negando a Dios, ya sabemos que Dios lo calificó como necio, como insensato. Tenemos todo para ganar estudiando, creyendo y aplicando la palabra de Dios. Tenemos todo para perder si no lo hacemos. Vamos a suponer por un momento, por un instante, que Dios no existe. Pero nosotros vivimos y aplicamos las recomendaciones dadas por Dios en su palabra. En ese supuesto caso, aún sin la existencia de Dios, pero nosotros manejándonos correctamente, no sufriremos ningún daño porque al supuestamente no existir Dios no hay consecuencias. Pero como es verdad, sabemos que sí existe Dios. Si nosotros no hiciéramos su voluntad, ¿qué nos pasaría? ¿Qué nos pasaría? Tenemos todo para ganar. Si nosotros vivimos, estudiamos, creemos y aplicamos la palabra de Dios. Tenemos todo para perder negándolo a Dios, al Creador de todas las cosas. Miren esto, y con esto termino. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 7, y leyendo a partir del versículo 24. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, versículo 26, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Celestial, por enseñarnos tu palabra, por tener el amor, la bondad y la misericordia y la paciencia, para que cada uno de nosotros reconozcamos que tu palabra es tu voluntad revelada. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, chao.